Hola gente, ¿cómo están? Ahora vamos a continuar con estos videitos del curso de base de datos 1. Ahora es el experimentar 3 lo que sigue y en estos ejercicios de aquí vamos a estar viendo más que nada la creación de restricciones, como son la llave primaria, las llaves foráneas, el check, el default, el unique, por ejemplo, y así, ¿no? También vamos a ver para qué sirve el identity también un poco. Y ya, pues no todo, luego de ello, finalmente veríamos lo que son los índices, pero solamente vamos a ver lo básico de ello, ya que este tema es bastante amplio, y entonces explicarlo súper detalladamente, pucha, me demoraría un montón de tiempo. Además que estos tres ejercicios que vemos aquí respecto a los índices no daría, ¿no? Tendríamos que hacer unos ejercicios mucho mejores, incluso vamos a ver si por ahí podemos mejorarlo. Pero bueno, llegando a esta parte donde me voy a tomar un poco de tiempo para crear estos índices. Así de que trataremos de avanzar la primera parte lo más rápido posible. Y bueno, me imagino que lo que respecta a los índices también lo iremos aprendiendo más, ¿no? Sobre ello, lo que en el transcurso del curso o en los cursos posteriores, los ciclos posteriores, ¿no? Si también estás en Cibertech. Y que ya, pues, ¿no? Teniendo conceptos ya mayores sobre todo lo que es el SQL, seguro que sería mucho más sencillo entender cómo funcionan los índices, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. El problema uno, ya estoy en mi SQL, voy a abrir o crear un query, ¿no? Un query donde voy a trabajar aquí el código. Primero que nada voy a cerrar esto de aquí un rato para actualizarlo. Ya, ahora sí, vamos a comenzar con el problema uno. Acá vamos a colocar experimentar 03 y ya pues el 01 comenzaría creando una base de datos BD clínica con valores predeterminados, valiendo existiendo en el menú si existiera ya. Esto ya lo conocemos bastante, así que ponemos if database, no db id y acá el id de mi base de datos clínica. Si esto es not null, entonces elimínalo. Ahí está, ya. Y si no, lo creamos, pues, ¿no? Seguido de esto se crearía. Create database BD clínica. Go. A nada más porque son valores predeterminados, ¿no? Listo. F5. Ya todo correcto. Si voy a mi base de datos ya debería haberse creado. Aquí está, ¿no? Listo. Ahora con eso terminaría y seguiríamos el problema 2. El problema 2 dice abrir la base de datos y crear los siguientes esquemas. Ya también facilito, ya conocemos del video anterior. Vamos a poner use, bd clínica, go y luego de esto los esquemas. Create schema y se llamaría usuario, go. Otro esquema que se llamaría servicio, go. Esto vamos a reducirlo un poco, así. Ahí está. Ejecutamos esto y todo está correcto. Verificamos, bueno, sí, ¿no? Verifiquemos los esquemas, ¿no? Con select, asterisco from, sys, esquemas, go. Y vemos aquí, ahí está, usuario y servicio, ¿no? ID 5 y 6, ya. Ahora dice la número 3, que es crear las tablas. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 tablas. Debe quedar algo así, ¿no? Este ya es con restricciones, ya. Primero, las tablas así solitas. O sea, mira, si vamos más abajo, dice crear las siguientes restricciones, ¿no? De las tablas. Ya, entonces nosotros podemos decidir crear las tablas y en la misma creación agregar las restricciones, o si no, crear las tablas así común y corrientes y luego ya alteramos las tablas para agregarles las restricciones. De las dos formas es válido, entonces, pero en este caso, para seguir bien el ejercicio, vamos a hacerlo creando las tablas, todo de lo como nos dice acá, y ya luego alteramos las tablas para agregar las restricciones. Entonces comencemos con create table tb médico, pero en el esquema servicio, ¿no? Entonces escribo servicio punto tb médico.
¿no? Recuerden que la mayúscula y minúscula son indistintas, ¿no? Pero yo para seguir el orden, ¿no? Por así decirlo, lo estoy manteniendo con el respetando, ¿no? Como si estuviera respetando las mayúsculas y las minúsculas. Ahora sí, pero como les había dicho, no, no es necesario. Bueno, los campos serían idmet, que es un char de 5 no nulo. Luego está el no médico, o sea, no med, que es varchar 50, también no nulo. Todos son no nulos acá. Apellido médico, app médico. Pero bueno, yo le voy a poner AP médico mejor, ¿no? Todos están con 3 letras. Varchar también 50, no null. Especialidad en médico, varchar 50, no null. Y por último, el col médico, ¿no? El colegiado, me imagino. Así, ¿no? Colegiatura de médico, ahí dice la descripción. Char 12, no null. Listo. Luego tú acá podrías agregar las construcciones, como te decía, ¿no? Que están más abajo. Pero para seguir el orden lo haremos después. Ahora crearíamos la siguiente tabla, que es el de paciente, que está en el esquema usuario. Usuario.tvpaciente. Y sus campos. Ya, para no demorarme mucho, o mejor dicho, como verás, el procedimiento es similar a la primera tabla, ¿no? Con todas estas demás tablas. Entonces, en esta segunda tabla, ya, bueno, la tercera sí tiene algo diferente, así de que, bueno, pero en esta segunda tabla lo vamos a poner directamente y ya está. Para que ahora sí, la tercera tabla, que es servicio.tvreceta, aquí hay un detalle diferente que sería el identity, ¿no? Me dice que el campo nonRep, ¿no? El número de la receta, va a ser un entero, pero va a ser también un identity, ¿no? Que es el identity que me va a hacer un autoincremento en el valor de este campo, ¿no? O sea, entre paréntesis acá yo le tengo que colocar en qué número va a comenzar este campo. Ahí me dice 1001, entonces voy a colocarle 1001 y luego le colocas una coma y le colocas de tanto en tanto cuánto va a ser su incremento, ¿no? Y en este caso solamente voy a colocar 1, ¿no? Que es lo normal, no null. Entonces ese es el identity, ¿no? Repito, que sería darle un valor automático al momento de que tú creas ¿cómo se dice? Fila, ¿no? Porque cuando uno crea una fila, ¿no? Con todos los campos en esta tabla, el campo del número de receta se generaría automáticamente comenzando con este valor, pues, ¿no? Que sería 1001, y a partir de ahí los demás valores que le siguen se van a ir incrementando de uno en uno, ¿no? O sea, el otro sería 1002, el otro 1003 y así sucesivamente. Y bueno, justamente por los beneficios que te hace Identity se suele utilizar, ¿no? En la llave primaria. Y justamente esta va a ser nuestra llave primaria que le vamos a asignar más adelante. Y ya, pues lo demás sí ya es todo lo normal, ¿no? Que ya conocemos, ¿no? Le colocas el tipo y no el otro ID de paciente. Acá te das cuenta que está repitiendo el campo del paciente, ¿no? Estando en otra tabla. Eso es porque justamente aquí le vamos a también asignar la de ya como llave foránea, ¿no? A ese campo para que se relacionen las tablas, ¿no? Eso de relacionar tablas ya lo sabemos también nosotros desde antes. Entonces ahí acá es donde ya se ejecuta, pues. Igual con el ID del médico, ¿no? También te das cuenta que va a ser una llave foránea. Y nos faltaría nuestra última tabla, que es la de TV detalle receta. Claro, pues, ¿no? Esta receta es como lo que también comúnmente nosotros teníamos en boletas. Receta es algo similar también, ¿no? Y que también teníamos una tabla del detalle de la boleta, que esto sucede justamente porque las tablas que se relacionan tienen bueno, valga la redundancia, una relación de muchos a muchos. Entonces, por eso es que es necesario crear una tabla intermedia, que en este caso la tabla intermedia es justo el detalle receta, para que almacene esta relación de muchos a muchos y además pueda tener algunos campos adicionales, ¿no? Como en la cantidad, en este caso la dosis y las indicaciones. Ahora sí,
Esto lo sabemos más, ¿no? Justamente cuando aprendemos a normalizar, ¿no? Que se aprende justo en el ciclo pasado, en el curso de base de datos normal, ¿no? Los campos, bueno, como vemos ahí, sería num_reg, acá lo voy a hacer también rapidito, non_null. O sea, bueno, si te das cuenta, todos estos campos de aquí, como son enteros, ya ese detalle también. El identity siempre tiene que ser entero, de tipo entero, no puede ser de tipo string ni nada de eso. Y acá colocar alguna otra cosa que no sea un número entero. No se puede eso. Siempre tiene que ser entero. El identity siempre va de la mano con el int, que es entero. Y estos valores siempre tienen que ser enteros, entonces. ¿Ya? Bueno, ahora sí. Code medicina. Entonces, bueno, como bajo eso, les recuerdo que acá podríamos también colocar identity, pero como el programa no nos dice, no lo hacemos, ¿no? Char 5, no null. Cantidad, canti, tiny int, que es lo mismo que un int, no solo que más pequeño. Dosis, varchar 50, no null. Esta parte ya no la corto porque, bueno, ya lo estoy haciendo rapidito, así que no hay mucho problema. No se está perdiendo mucho tiempo. Y ya está, terminamos las tablas. Ahora, ¿qué sigue, no? Nos tiene que quedar algo así, ¿no? Y esto también lo podemos realizar en el SQL. Lo vamos a hacer dentro de un rato, pero para eso primero necesitamos colocar las restricciones, ¿no? Porque como ves aquí, las tablas se están relacionando mediante estas llaves y cada uno también tiene sus propias llavecitas, que son las llaves primarias. Entonces hay que agregar eso y acá justo te dice cómo, ¿no? Te dice cuáles son las restricciones para cada tabla. Hasta acá termina el problema 3, entonces voy a ejecutarle lo de las tablas. Son todo esto, hasta acá. Está bien, listo, generó bien. Bueno, vamos a verificarlo. Select from sys tables, go. Ahí están nuestras tablas. E incluso aquí te da el ID del esquema, ¿no? Y te acuerdas que el 5 era para usuario y el 6 era para servicio, ¿no? Mira, lo podemos ejecutar esto de aquí. Ahí está, usuario es ID 5, servicio ID 6. Incluso podríamos hacer una jugadita aquí, conociendo estas dos tablas, ¿no? Ya para que lo podamos apreciar mucho mejor, lo voy a hacer. Vamos a poner cl, acá from sys.tables. Lo voy a poner como t y acá lo voy a join sys.schemas, que sería la s on t.schemaid sea igual a s.schemaid. Listo, go. Ahora acá hay que colocar los campos, ¿no? Sería el t de tables name, s name también. Ya, entonces mira, si yo ejecuto este código, me está dando los nombres de las tablas y al costado el nombre de los servicios de su esquema respectivo, pues, ¿no? Por eso para que se entienda un poquito mejor, acá le podemos colocar tablas, nombre tablas, y acá nombre esquemas. Ahí está. Bueno, ya esto es un pequeño detalle adicional que le estoy colocando para verificar, ¿no? Que cada tabla está en su esquema respectivo, uniendo, ¿no? Las dos tablas de systeos y sysesquemas para que me muestren solamente los campos de esas dos tablas respectivamente, ¿no? Si no te acuerdas muy bien cómo hacer eso, ¿no? Para qué sirve el join y todo esto, ya yo creo que en el sílabo de este curso lo vamos a ver ya más adelante y mucho más detallado. Ahora sí, ya bueno, sigamos avanzando con el problema 4 de las restricciones. Entonces, para yo agregar las restricciones a la tabla médico tendría que hacer un alter table tb médico, pero acuérdate que está en el esquema servicio. Entonces hay que colocar el esquema también, tb médico. Ahora sí, dentro ponemos un add constraint. Y aquí le colocamos el nombre de nuestra restricción, o sea, el nombre que nosotros le queremos colocar. En este caso va a ser, como el primero es un primary key, pongo pk-id médico, ¿no?
la convención que se suele usar. Y de médico porque es justamente el campo que va a ser de primary key. Luego de esto coloco primary key, ya la restricción misma, y entre paréntesis, ahí el campo, ¿no?, que va a ser afectado, que es el IDMED. Ahora, me dice que la restricción tiene que ser no clusterizada. Ya, esta es la parte nueva, por así decirlo, que no habíamos visto antes. ¿Qué quiere decir clusterizada y no clusterizada en este caso, ¿no?, para la llave primaria? Que, bueno, clusterizada significa que la llave, al momento de ser creada, la tabla, ¿no?, con todos sus datos, va a ser ordenada basado en este campo, ¿no? Clusterizada, o sea que va a ser ordenada bajo ese campo. Entonces, si yo agrego, ponte que en los campos, ¿no?, para que se entienda mejor, como son enteros, yo agrego que como 10 médicos, ¿no? Pero el primer médico que agregué tiene su código 5 y el siguiente que agregué tiene 6, pero el siguiente tiene 1, el otro es 3, está como que los números están desordenados. Automáticamente, porque la primary key está clusterizada, lo que va a hacer es ordenar los datos en base a ese código. Entonces me va a aparecer en la tabla, aquí, ¿no? Porque en esta tabla, ¿no?, el dato de aquí va a ser 0, 1, bueno, 1, luego viene el 2, luego viene el 3, el 4, no importa en qué momento lo ingresé. En cambio, la no clusterizada me va a respetar la posición de cada fila en base al momento en que yo le haya ingresado la información, ¿no?, en la tabla. Entonces, esas básicamente son las diferencias. Aquí me dice que sea no clusterizada, entonces que no me lo ordene, sino que simplemente por defecto todos se vayan agregando uno después del otro. Para yo ponerle que no es clusterizada, aquí, ¿no?, donde dice primary key, tengo que agregar non-clustered. Y si quiero que sea clusterizada, le pondría clustered. Pero también el SQL por defecto ya te lo crea. Si no lo colocas nada, por defecto ya es clusterizado. Entonces ya para que sepas eso, ¿no? Acá voy a ponerle nuevamente no clusterized. Clustered. Listo. Ahora, quiero agregar más constricciones porque tiene hasta 3 constricciones más esta tabla. Yo, o sea, si solamente quisiera agregar esta restricción, colocaría go y ahí está, ¿no? Quiero agregar otra restricción, algunos podrían hacer esto, ¿no? Hacer un nuevo alter table y aquí poner la nueva restricción. Pero si tú quieres colocar todos de una sola, simplemente pones coma y pones otra vez constraint. Ya no pones el add, ¿no? Porque el add ya está, pues ya estás diciendo que vas a adicionar qué cosa, este constraint más lo que sigan, ¿no? Entonces simplemente coma, constraint y ya lo mismo, ya el nombre. Como es un unique, ahí dice que va a ser unique, pongo UK, que es lo común. Tú le puedes poner lo que quieras, ¿no? Obviamente. Pero la convención común es un UK. El campo, ¿no? El campo no med. Y ojo que este unique me está diciendo que sea de dos campos, ¿no? O sea, un unique compuesto. Entonces también voy a colocarle ape médico. Pongo ape porque acá dice ape, pero yo le pongo ape porque yo lo creé como ape, ¿no? Ya. Igualito, ¿no? Este sería en este caso unique. Y entre paréntesis pongo los dos campos juntos, ¿no? O sea, pongo nonmed, coma, appmed. Aquí estoy indicando que ambos campos juntos tienen que ser valores únicos, ¿no? Eso es lo que hace el unique. El unique lo que hace es que estos campos juntos no se repitan en otra fila, pues, ¿no? Son valores únicos, no se pueden repetir. Los primary key también, al momento que tú creas primary key, también se vuelven únicos. O sea, no se pueden repetir. Este ID no puede volver a repetirse en otra fila. Son únicos, además de ser llaves primarias. En cambio, el unique no es una llave primaria, ¿no? Con esta no es que se va a identificar, ¿no?, a toda la información de esa fila, pero sí te está diciendo, restringiendo, ¿no?, de que el nombre y el apellido juntos tienen que ser el mismo. O sea, que diga únicos, no puede repetirse en otro lado. Como yo, ¿no? Si yo me llamo Diego Ricaldi Cornejo, mi nombre más mis dos apellidos son únicos, ¿no? No se puede volver a repetir en otra persona. Esa es la lógica. Entonces, eso sería unique. Y ojo que en este caso es dos campos compuestos, ¿no? Podría ser un campo solo, ¿no? Como por ejemplo un campo del DNI. El DNI es único para cada uno, entonces no se repite, por lo tanto sería un valor único. También le colocarías ese tipo de restricción.
Ya está, aquí no se hace nada más. El siguiente constraint sería un check. El check se le coloca normalmente un CK y le ponemos es med check y acá también paréntesis y acá le tienes que colocar una condición. ¿Por qué? Porque el check lo que hace es una restricción que le va a dar una condición, ¿no? Es una condicional donde si lo que esté en paréntesis tiene que cumplirse, ¿no? Si no se cumple lo que está en paréntesis, entonces no te va a permitir agregar esos valores a este campo, pues, al campo que yo estoy colocando dentro de las condiciones, ¿no? Por ejemplo, pues, aquí en la tabla dice que el campo de especialidad del médico debe ser o de pediatría, ginecología o cardiología. No puede ser cualquier otra cosa que yo le coloque. Específicamente tiene que ser uno de estos tres valores. Entonces yo tengo que poner esa condición aquí dentro del check. ¿Cómo hago eso? Coloco el nombre del campo, es med, debe ser igual. Bueno, hay muchas formas, no puede ser con igual, colocaría debe ser igual igual solamente con uno solo, a pediatría. Recuerda que mayúscula y minúscula no interesa, pero los tildes sí interesan, ¿no? Y acá colocaría and, no, perdón, o igualito, es med igual a ginecología y así el otro también, ¿no? Pero esto no es lo mejor, ¿no? Podríamos utilizar también el in así, tal cual, donde tú dentro del link entre paréntesis puedes colocar todos los valores que pueden tener este campo. Y podrías aquí pediatría, este, coma, ginecología, coma, cardiología, cardiología. ¿No? Y de esta manera más abreviada tendrías la condición, ¿no? De que en especialidad de médico debe decir pediatría, ginecología o cardiología. Ningún otro valor más. También hay otra forma más utilizando el like, ¿ya? Pero eso sería mejor explicado con la otra restricción que vemos acá. Hasta ahí terminaría esta restricción, bueno, para que tú puedas agregar campos a la especialidad médico, tiene que cumplir la condición de aquí. Listo. Otra constricción. Constraint, también check, pero va a ser para el colegiatura del médico. Check, y aquí coloco. Dice que debe concluir en 2, 4, 6 y 8. O sea, son varios valores en los cuales puede terminar mi, mi cadena, porque en este caso es una cadena, ¿no? ¿Cómo hago eso? Pues voy a colocar colmet like y like. Luego de like sin paréntesis, sin nada, pongo un espacio y pongo lo que serían expresiones regulares, pero aquí en SQL Server. O sea, aquí yo puedo decir que la colegiatura del médico sea como ponte, ¿no? Sin expresiones, como Diego. Y ahí, entonces todo debe valer siempre, debe tener siempre este valor de Diego. Pero yo quiero colocar más condiciones, o sea, puedo usar la expresión regular de estos corchetes donde yo puedo colocar que valga, o sea, que sea cualquier letra de la A hasta la Z, ¿no? Esta es una expresión regular. Y entonces la colegiatura del médico puede ser A, o puede ser B, o puede ser C, o cualquier letra del abecedario. Incluso sin el guión, esto es un rango, ¿no? Con el guión. Sin el guión sería valores exactos como estos de aquí, ¿no? O sea, puede valer o A, o puede valer Z, o puede valer D, o puede valer E. También puedo poner números, puede valer 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Ahora, pero ¿cómo pongo para que precisamente lo que yo coloque concluya? Porque esto es el valor exacto. Pues si es cero y solamente cero, o si es uno y solamente uno, si es solo 3 o solamente 3, ¿no? Seguido de esto yo podría colocar nuevamente Diego, pues, ¿no? Entonces, bueno, con esto la cadena estaría empezando con cualquiera de estos cuatro números y seguido de eso tendría que decir específicamente Diego. Si eso no sucede, no cumple, pues, ¿no? Ahora, hay otra expresión regular que es el porcentaje, ¿no? Y hay unas cuantas más. También está el punto, no, sí, ¿no? El punto, el guión bajo, me parece, o el punto creo que no, el guión bajo.
El guión bajo representa cualquier carácter que puedas existir, ¿no? Pero respectivamente en esa posición, ¿no? Ahorita, por ejemplo, sería una posición, esta es la segunda y luego esta es la tercera, ¿no? Esa representa la posición. Ahora, pero bueno, esto exactamente no es una posición, ¿por qué? Porque lo que representa el porcentaje es varios caracteres seguidos, pues, ¿no? O sea, mejor dicho, cero o hasta infinitos caracteres más, ¿no? Si yo con esto, mira, básicamente con esto que estoy diciendo, que con la licenciatura de médico debe comenzar con cero, uno, 2 o 3 y luego de eso puede tener lo que se te dé la gana y ya cumpliría, ¿no? Y bueno, ya para no hacer mucha cosa, ¿no? Ya yo creo que tú sí ya conoces más de esto. Ahora, ¿cómo haría el que deba concluir en 2, 4, 6, 8? Lo invierto, pues, ¿no? Coloco primero el porcentaje para indicar de que comience con lo que tú quieras y luego al final de la cadena que voy a colocar entre corchetes, que puede hacer un 2, puede hacer un 4, puede hacer un 6 o puede hacer un 8. Ya está, esa sería mi condición. Cierro con este paréntesis y ya está. Comienza con lo que tú quieras y termina en 2 o en 4 o en 6 o en 8. Listo. Termina porque justamente aquí termina la cadena, pues, ¿no? Ya no hay nada, ya no he puesto alguna otra cosa más adelante. Y con eso termino las restricciones de esta tabla médica. Entonces ya bajo eso, ya más fácil hacer los demás restricciones de las otras tablas. Así que lo hacemos más rapidito. Alter table del paciente es usuario.tv paciente. Add constraint, el primary key, guión bajo, y de pack. Primary key. Y también me dice que sea no cluster. No cluster. El campo y de pack. Ya está. El otro constraint, check. Ya ck-bajo, el campo es fna, vale, ¿no? Una fecha. Check. Entre paréntesis, bueno, ¿cuál es la condición? Nacidos a partir de 1950. Ya, para eso también hay varias formas, ¿no? Como verás, con el check tú puedes trabajar con like, o puedes trabajar con min, puedes trabajar con igual, puedes trabajar con mayores iguales, ¿no? Lo que se te ocurra para crear la condición. Entonces, en este caso, para mí se me ocurre cómo crear la condición de nacidos a partir de 1950. Simplemente poner fnapack que sea mayor o igual, o sea, este valor que es una fecha, sea mayor o igual a una fecha que voy a colocar aquí, que es el 1 de enero de 1950. Y ya, entonces el SQL sí me lee esto pues como una fecha y entonces me la va a comparar con esta otra fecha que tenga, ¿no? Que yo coloque luego en un campo. Ahora, claro, este orden importa, ¿no? Dependiendo de tu sistema, para que el SQL Server te lo acepte tal cual, ¿no? Como que esto sea el día, esto sea el mes y esto sea el año, ¿no? Eso ya hay que verificarlo. Entonces, como yo sé que esto sí me lo va a aceptar tal cual, ya yo le coloco esto y ya no tendría ningún problema, así terminaría la restricción. Porque a partir del 1 de enero es lo que esta fecha, ya no hay ningún problema, pues, ¿no? Antes del 1 de enero sería ya 1949 y ya no cumpliría. Otra constraint del fono, ¿no? Un check fono paciente. Check paréntesis que inicie con 9543 y 2. Ya, parecido, ¿no? Pongo fono pack like y acá le voy a colocar que inicie, ¿no? El comienzo va a ser o con 9, con 5, con 4, con 3 o con 2. Después puede tener lo que quiera, ¿no? Entonces pongo el porcentaje. Ya, y cierro. Listo. Go. Ya tenemos dos tablas. Siguiente tabla, alter table, servicio.tv receta. Add constraint. Igualito, primary key no clusterizada. PK de non-rec. Primary key non-clustered. Y non-rec. Coma. Otro constraint. Default ya, este es otro, ¿no? Para la fecha, entonces sería la convención df-fedrec default y en default tú tienes que colocar entre
paréntesis, o no, perdón, es sin paréntesis aquí. Aquí de frente no colocas espacio y colocas el valor por defecto que tú le quieras dar al campo. En este caso dice que sea la fecha del sistema. ¿Cómo invoco la fecha del sistema? Con la función, ¿no? La función getDate paréntesis, ¿no? Con esto obtengo la fecha del sistema automáticamente. Y luego de esto hay que colocar para quién le voy a colocar este default, ¿no? For fake.reg, ¿no? Que es el campo. Fake.reg. Listo, ¿no? Ya default, ya sabes, ¿no? Que el default sirve para darle un valor por defecto a ese campo cuando tú no le especifiques ninguno, ¿no? O sea, cuando tú creas tu fila, si tú no quieres, ya para no hacerlo seguido, tú ya sabes de que cada vez que yo cree una receta, la fecha va a ser por defecto siempre la fecha del sistema en ese instante, ¿no? Es mucho más sencillo, ¿no? Entonces para eso nos sirven los default. El otro constraint sería el id paciente. Y aquí vamos a aprender los foreign cache ahora. Foreign cache es fk id paciente, ¿no? Id pack seguido sería foreign cache ahora, entre paréntesis, el campo que sería idpack. Luego de esto debo colocar reference para saber a quién le estoy haciendo referencia de este campo. Bueno, referencia de qué tabla. Este campo idpack, ¿a quién le pertenece realmente? A la tabla paciente, ¿no? Entonces acá tengo que poner reference, tb, no, perdón, con todo y esquema, usuario.tb paciente. Ahora sí, ahí terminaría, pero acá hay algo adicional, ¿no? O sea, hasta acá tú normalmente ya conoces, ¿no? Si no conoces ya recuerdas ahora, pero lo adicional es que acá te dice que sea con opción de actualización en cascada. Y bueno, adelantándolos, el siguiente también dice que es con opción de eliminación de cascada. Eso quiere decir on update cascade, o el otro sería, que veas acá, delete cascade, ¿ya? Estas ambas sirven de manera distinta. Por defecto, cuando tú creas un foreign cache, por defecto, así como el primary key por defecto es clusterizado, el foreign cache por defecto tiene los valores de on, update, no action y el on delete no action. ¿Qué significan estos? Que como el foreign cache es relacionar, pues no, dicha tabla, ¿no? Con la otra tabla, entonces al yo decir on update no action, lo que estoy diciendo es de que si este valor, ¿no? del campo yo lo fuera a modificar por alguna razón, se actualice en los demás campos, pues, ¿no? Que tengan el on update no action. No, perdón, al revés. Que el campo no pueda actualizarse debido a que está no accionando, ¿no? Y lo mismo, pues si yo quisiera eliminar una fila de esta tabla donde el campo que tiene foreign cache también se va a estar, ¿no? Se va a eliminar. Si está el on delay no action, entonces no se va a poder eliminar porque no está activado que se pueda eliminar, ya que están relacionadas las tablas, pues, ¿no? Sería todo un caos. Entonces el SQL con esto no te va a permitir, pues no es como una restricción adicional que va a tener. Pero si tú al foreign key le agregas, le cambias, ¿no? estos valores y le colocas en su lugar on update cascade o delay on delay cascade, lo que va a suceder es que ahora sí, en este caso el update, o sea, la actualización de ese campo, sí va a tener un efecto de cascada, o sea, de que se actualiza ese campo en esta tabla y los demás campos que están relacionados con ella también se van a actualizar. Lo mismo con delay cascade. Si el campo se elimina, ¿no? Si ese valor se elimina por cascada, también se van a eliminar los demás campos relacionados. Esa es la explicación de estos, ¿no? Como te digo, los valores por defecto son estos y que no es necesario colocarlos. Pero si tú quieres cambiarlo a cascada, ¿no? Que sí puedan eliminarse o actualizarse, entonces debes de colocarle under cascade y el on delay cascade. En este caso solamente quiere el on update cascade para ir de paciente. Entonces lo dejo así, ¿no? Y seguiría con el otro constraint
que es foreign cage del ID médico. Este también es otro foreign cage, pero para el ID del médico, ¿no? Que, o sea, está haciendo referencia a la tabla servicio.tb médico. Y en este caso quiere que sí puedan eliminarse en cascada, ¿no? O delete cascade. Listo. Y hasta aquí terminaríamos ya las restricciones de la tabla receta. Nos faltaría una última tabla, que sería la de detalle receta, alter table servicio.tb detalle receta. Me estoy demorando un poquito, parece, ya tengo bastante tiempo. Bueno, no importa, ¿no? Vamos a ir avanzando. Ahora agregamos add constraint pk numrec. Ahora, ojo, acá dice que sea un primary key no clusterizada, pero es un primary key compuesto, ¿no? Ya sabemos que existen las llaves primarias compuestas, ¿no? Llaves compuestas, y que estos justamente suelen estar en donde en las tablas intermedias, ¿no? Que justamente sucede aquí, ¿no? El tabla detalle receta. Entonces, ¿cuáles son las primary key? El nombre receta y el código de la medicina, ¿no? Entonces el procedimiento es similar, ¿no? Vamos a colocar primary key. Ah, solamente que acá el nombre lo vamos a colocar el otro campo también, pues, ¿no? Code medicina. Primary key no cluster, paréntesis. Y acá es igual como en el unique. Si lo quiero hacer compuesta, debo poner ambos campos, pues, ¿no? Non-red, code medicina. Listo, ahí ya está terminado, ya tienes tu llave compuesta. Constraint. Ahora un check. ck-canti. Check. ¿Y qué me dice de la cantidad? Que tienen que ser valores mayores a 0. Ya facilito, pongo canti sea mayor a 0. Y ya está. Otro constraint que es el foreign cage. Foreign cage de non-rep. Ya. Foreign cage de qué campo de non-rep, del nombre de receta, referenciado por la tabla servicio.tb receta, pues, ¿no? De ahí viene. Y te dice que sea on delay cascade. Y listo, se terminó. Ahí teníamos ya todas nuestras restricciones. Vamos a ejecutarlas, que todo esté ok. Y no, espérate, hay un error. Lo bueno de esto es que siempre te dice aquí el error, pues, ¿no? Incluso el mío está en español. A ver, le he puesto el nombre correcto. Ah, ya, pues mira, acá está el problema. Ahí se supone que es TV detalle receta y yo cuando lo creé le puse solamente detalle receta, me faltó el TV. Lo bueno es que como todo esto está validado, o sea, está como que si yo ejecuto todo completito, me va a ejecutar todo normal, pues, ¿no? El único problema sería que me va a mostrar varias cositas porque acá yo le he agregado verificaciones, pues, ¿no? Pero si yo ejecuto todo el query, ¿no? O sea, lo acomodo y ejecuto todo, me va a borrar la base de datos, me la va a crear desde cero otra vez y voy a hacer toda la creación, todo lo que hemos hecho paso por paso, pero ya de una sola, pues, ¿no? Entonces ya lo arreglé, voy a apretar F5 todo y me botó otro error. Ah, ya, pues fue verdad, pues dice que no puedo quitarlo porque está en uso. Nos faltó una cosa importante acá al comienzo, pues, ¿no? Colocar el use master, ¿no? Que siempre tiene que estar al comienzo, por si acaso. Y justamente para esto nos está sirviendo, ¿no? Ya que nosotros estamos en vez de clínica y si estamos aquí no podemos eliminar esa base de datos, pues, ¿no? Por eso debemos ir a la master y a la master lo eliminamos. Luego la creamos y luego volvemos a ingresar a esa, pues, ¿no? Ahora sí, F5 y ya me ejecutó todo ok. Y todas las muestras, ¿no? Que tenía por ahí, ya está. Que ahorita no es necesario, ¿no? Pero bueno, por ahí hemos aprendido un poquito más, ¿no? Para resolver, ¿no? Los problemas. Ahora, ¿dónde puedo verificar todas estas restricciones que se han creado? Bueno, puedes ir acá a la izquierda, ¿no? Vas a base de datos, buscas la tabla, la base de datos, tablas, y en cada tabla, ahí acá dice claves, restricciones, y por aquí ves que están creadas, ¿ya? Pero también puedes hacer de otra manera, aquí mismo desde el query, también revisando las tablas, ¿no? Puedes poner por ejemplo el código exe, spg, y de seguido le colocas el nombre, que sería, por ejemplo,
servicio.tv médico, ¿no? Sí, mira, si yo ejecuto esto, me muestra toda esa información. Vamos a agrandar ahora sí esto un poco más. O sea, vamos a hacerlo así. Y te pone la tabla, sus columnas que han sido creadas, ¿no? Con sus propiedades, tal cual, su tipo, todo bien. Y acá abajo te dice si hay algún identity, en esta tabla no la hay. Más abajo, el file group. Y acá están los índices que se han creado. Ahorita más adelante voy a explicar pues, por qué se han creado y para qué son. Y acá están los constraints. Pues no, mira, los constraints, los checks que hemos creado, el primary key, que es no clusterizada, te está diciendo, porque así lo hicimos. Y los unique, que justamente los unique también son no clusterizadas, pues, ¿no? Su nombre y ya, pues todas las cosas, ¿no? Incluso en el check podemos notar, mira, todo lo que dice de su especificación, ¿no? Y ya, y por último te dice si hay alguna, si esta tabla es referenciada, ¿no? Por alguna otra, ¿no? Si hay alguna referencia, o sea, hay algún foreign cache que esté interfiriendo. Por ejemplo, esta está referenciada con la tabla receta, pues, ¿no? El ID médico que le pertenece a esta tabla justamente está también referenciada en la tabla de receta. Y así entonces tú puedes verificar para todos los demás tablas. Copio, pego, 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 son 4 tablas. Este de acá es usuario, TV, paciente, ¿ya? O sea, el código lo voy a dejar acá, como ya sabes, esto lo subo. Entonces, para que tengas ahí el código, ya tú ya sabes para qué sirve cada cosa, ¿no? TV receta, TV, ¿cuál era? Detalle receta. Listo. Y así, para no tener todo esto muy lleno, uno por uno irías haciendo, ¿no? Bueno, para paciente, F5 seleccionado, y ves ahí el paciente, sus constraints, sus referencias de receta, también, acá están sus constraints, su resto. Ahora, y bueno, el de acá también, y este no tiene referencias, pues, ¿no? Es una tabla intermedia, ya no tiene más referencias, ¿no? Se han creado referencias de aquí, pero no es que hay algún dato como cantidad, que son propias de esta tabla, cantidad, dosis, indicación, donde estén referenciadas en otra tabla, pues, ¿no? Ahora, si tú solamente quieres ver las constricciones, y no todo lo demás que está acá, ¿no? Como es en este caso, lo demás ya lo sabíamos, podrías utilizar otro, pues, ¿no? O sea, uno más específico, SPG constraint. Y el nombre de la tabla, ¿no? Como el del médico, por ejemplo, vamos a verlo nuevamente. Go, y así te evitas tener todas las demás tablas que se han creado, pues, ¿no? Mira, ejecuto y ya está, solo me está mostrando los constraints y bueno, la referencia que hay en la tabla, pues, ¿no? Ya que el foreign key también es una constricción, ¿no? Listo, ahora vamos a explicar qué son los índices. De manera simple, ¿no? Los índices son, aquí en el SQL Server, es como los índices en los libros, ¿no? Que leemos. Los libros, todo libro tiene un índice y ese índice para qué nos sirve? Para poder ubicar, ¿no? En qué página exactamente está dicho título, pues no, o sea, dicha información. De manera que si yo quiero buscar específicamente, ¿no? Dicho tema, veo la página que le corresponde y de frente abro el libro hasta esa página y ya encuentro pues la información, ¿no? O ya estoy bastante cerca de la información que quiero. O sea, otro ejemplo también serían los diccionarios, pues, ¿no? Que están todos alfabéticamente. Entonces, a partir de que yo sé que todo el libro está ordenado alfabéticamente, lo que hago es buscar, si busco la palabra receta, es con la R. Entonces, abro el libro hasta la R y a partir de ahí busco la palabra receta y todo eso, esa búsqueda es mucho más sencilla que el hecho de no tener un índice, entonces, o no tener el libro ordenadamente, entonces yo voy a tener que buscar en todo el libro y me puedo pasar todo el tiempo, un gran tiempo, buscando tal información porque no tengo algo que me ayude. Entonces en SQL el índice también es así, ¿no? Nos va a ayudar a agilizar los tiempos, ¿no? Optimizar la búsqueda de la información, ¿no? Cuando yo tengo una tabla que sea muy grande, con mucha información, ¿no? Muchas columnas, muchas filas, este,
y quiero buscar algo tan específico, ¿no? Como en un select, ¿no? Hago mi select desde el campo, vamos a usar del paciente, o sea, su nombre, ¿no? Nombre paciente. Acá voy a poner primero from, el usuario, paciente, ¿no? O sea, el campo nombre, nada más quiero el campo del nombre, donde el nombre del paciente comience con A. Así sería, ¿no? Entonces, si yo ejecuto esto, como no tengo índices creados, o incluso si tengo índices, pero no índices creados, porque los índices, al igual que las restricciones, algo así parecidos, se hacen a partir de campos, pues, ¿no? Como vamos a ver. Ahorita esta búsqueda para esta tabla me está requiriendo el campo del nombre del paciente. Si yo no tengo un índice con el nombre del paciente, lo que va a hacer es buscar en toda la información de la tabla, ¿no? O esté ordenada como esté, y se va a demorar toda la búsqueda por toda la tabla hasta encontrar los nombres de los pacientes que comiencen con A. Después que recién las encuentra todos, ahí recién me bota la información. Y eso puede demorar bastante dependiendo, ¿no? Pero que si yo tengo un índice del nombre de paciente, entonces es como que yo voy a tener ahí, me va a decir exactamente, o sea, me va a agarrar, me va a decir, mejor dicho, como cuando ya creo el índice, va a agarrar y ya, ya en ese momento que creo el índice va a hacer una búsqueda en toda la tabla de todos la información de ese campo, ¿no? Si yo creo un índice del nombre del paciente, me busca todos los nombres de los pacientes en toda la tabla, pues no completa. De todos esos nombres los agarra y los guarda. Luego que los guarda, los ordena alfabéticamente en este caso, los ordena y ahí los tiene guardaditos, pues no es un almacenamiento, es un archivo, por así decirlo, que está ahí guardado en nuestra base de datos y que para que lista, ¿no? Como para ser usada cuando se necesite. Y si yo hago esta búsqueda, justamente está requiriendo, ¿no? El nombre del paciente y me hace una búsqueda específica que comienza con A. Entonces, ¿cuál es la mejor opción para SQL? ¿Qué es lo que va a decir? Busco en toda la tabla, y me demoro buscando en toda la tabla, o aprovecho que tengo un índice donde ya tiene los datos de todos los nombres ordenados y a partir de ahí saco esos datos. Obviamente va a preferir utilizar el índice. Entonces eso es lo que va a hacer SQL, como ya es inteligente, busca qué índice es mejor para utilizar, para hacer más rápido la búsqueda, lo utiliza y te devuelve la información más rápido. Incluso ese detalle de qué es lo que utiliza el programa se puede ver aquí en el SQL Server, ¿no? Y vamos a ver un poco de eso en un ejemplo ahorita, pero ya, pues ya entiendes el concepto de los índices. Ahora vamos a ver cómo los creamos. Para crear un índice ponemos, o sea, bueno, vamos a hacer ya de frente problema 5, ponemos 0,5 y ponemos crear. Bueno, lo normal sería create index, pero antes del index puedes colocar que sea clustered o non-clustered. Por defecto los index son non-clustered, así que ya no sería necesario. Bueno, si no colocas nada, ya es non-clustered. Pero si tú quieres que sea clustered, ahí sí colocarías clustered. Y esto es similar a lo que expliqué en el primary key, que el index el cluster lo que va a hacer es, bueno, agarrar toda la tabla original y esa tabla original te la ordena dependiendo del campo, como si fuera un diccionario, pues, ¿no? El diccionario, por ejemplo, no tiene un índice, ¿no? Que te dice en qué página va cada letra, o tal vez sí, ¿no? Pero lo real es de que el libro originalmente ya sabes que está ordenado alfabéticamente, ¿no? No necesitas ver un índice para YouTube aproximadamente en la mitad del libro, ya sabes que estás en la mitad del abecedario. Ya, esto es básicamente, pues clusters va a ordenarte ya todo el campo ya referente a ese campo. Mientras que non-clustered lo que va a hacer es ordenarte también ese campo, pero no va a alterar la tabla. O sea, la tabla va a quedar como tal cual y lo que va a hacer es extraer la información del campo que yo, como habíamos explicado, ¿no? Del nombre del paciente, va a extraer todos los nombres de los pacientes y los va a tener ahí guardado aparte, ¿no? Aparte de la tabla. Y ahí si lo necesito, entonces va a coger esa información. Ya, más o menos por ahí es la explicación, pues, ¿no? En este caso te dice un índice único compuesto, ya, compuesto, o sea que puede tener más de un campo junto.
y ordenado de forma ascendente. Por defecto también los índices, los campos son ordenados de manera ascendente. Si tú quieres especificar que sea descendente, le colocarías, ¿no? Descendente al costado. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, por defecto, ya colocamos un así nomás, create index, pero te dice único, o sea que hay que colocarle aquí, sí, unique. Unique hace lo mismo que nuestro unique de las constricciones, o sea, te va a decir que los campos en la tabla que yo estoy colocando, que yo voy a colocar aquí, tienen que ser valores únicos. Igualito, exactamente la misma definición que los unique cuando utilizas el constraint, ¿no? Aquí. Igualito va a ser. Entonces, ya tú ves si lo utilizas o no lo utilizas. Ahora, ya seguido de esto, colocas el nombre, pues, ¿no? El nombre, la convención sería así, ¿no? Es la fecha de la receta y el ID del paciente. Listo. Luego de esto pones on y el nombre de la tabla. La tabla sería servicio.tv receta, ¿no? Y luego paréntesis y poniendo los campos, ahora sí, ¿no? Es compuesto, así que son dos campos, fecrec y idpack. Ya está, ordenado de forma ascendente. Por defecto ya son ascendentes, no hay que colocar nada más. Pones go y ya tendríamos el primer índice. El segundo índice dice un índice normal, o sea, ya no hay que colocar un nick compuesto, ¿no? Create index, idx, nombre y apellido del paciente. Ponemos nonpack-apppack. ¿De qué tabla es este? De usuario, TV paciente. Los campos serían non paciente y apppack. Ahora sí te dice aquí que sea de forma descendente. Entonces, para ambos campos, acá al costado le pones desk y desk. Y ya, de esa manera cuando se ordenen van a ser de manera descendente. Listo, go. Y el tercero, también un índice normal, solamente del apellido del médico, appmed. Entonces este es de la tabla servicio TV médico y el campo sería appmed. Ahora dice incluir el campo de especialidad. Ya, acá hay una pequeña diferencia. Para tú incluir campos, pones include es y el campo, ¿no? Es net, go. Ya, pero ¿a qué tú podrías decir? Pero, o sea, ¿a qué se refiere incluir el campo, no? Si yo quiero otro campo, lo colocaría dentro de acá, ¿no? Como si fuera uno compuesto, ¿no? Por ejemplo, el nombre del paciente y también quiero incluir el apellido del paciente, hago uno compuesto, ¿no? Pero acá quiero incluir la especialidad, ¿por qué no lo coloco aquí? Y en vez de eso utilizo el include. Ya. Eso es porque cuando yo hago compuesto, hago que de ambos campos se extraiga la información. Eso es similar con include, pero lo que no hace include es ordenarte este campo. Solo te va a ordenar respecto al apellido. El apellido del médico te va a ordenar ese campo. Y luego los campos de la especialidad ya depende del orden en el que se han ingresado los valores o no. Mientras que uno compuesto sí te ordena ambos, no te va a ordenar el nombre del paciente, seguido del nombre del paciente te ordena también el apellido del paciente. Ya, a eso ahorita vamos a ver entonces un ejemplo claro. Ya con esto ya terminamos el experimental, ejecutamos, todo correcto. Y si nos vamos acá a este cphelp, incluso vamos a copiar y pegar aquí para que veas que si quieres ver específicamente los index, puedes poner acá spg index. Ahí está. Listo. Copiamos acá. Copiamos acá. Ahí está, mira, por ejemplo, el del médico. Ahí están los index. Estos dos, mira, este index es del apellido que hemos creado. Y se han creado dos más adicionales. Ya, nosotros al comienzo ya habíamos visto inclusive esto. Y lo que sucede es que cuando tú creas constricciones de primary key y de unique, automáticamente a partir de esas constricciones se crean índices. El SQL te lo crea automáticamente respecto a esas constricciones, ¿no? Yo creo un primary key de ID médico para el campo ID médico y no clusterizado. Entonces, lo que vas automáticamente me ha creado un índice del mismo nombre
que también es no clusterizado y es único, porque también el primary key también es único, y del mismo campo. El unique igual, un unique compuesto, el unique sí siempre es no clusterizado, siempre es único porque es unique, y de los dos campos. Ya, entonces ya tú ya por defecto siempre vas a tener cuando crees esas constricciones de tipo primary key o de unique, siempre vas a tener esos índices. Por eso lo más común es de que como toda tabla tiene su primary key, siempre vas a tener y normalmente siempre es clusterizado, siempre vas a tener tu índice de ese primary key clusterizado, pues, ¿no? Y es justamente el único clúster que tiene tu tabla, pues, ¿no? Porque no puedes tener más clústeres. Todos los demás índices serían ya no clusterizados. Bueno, entonces veamos un ejemplo, ¿no? Del funcionamiento de una tabla. O sea, no es que vamos a verlo porque no tengo una tabla, sino simplemente voy a crear ahorita con algunos datos que se me ocurran para que veas el funcionamiento del SQL, no la velocidad ni nada de eso, sino cómo está trabajando. Entonces, mira, un momento. Listo. Aquí ahorita acabo de colocar un insert, ¿no? Estoy insertando valores en la tabla TV médico de estos tipos, pues, ¿no? Me he tenido que basar también en lo que yo he colocado y en las restricciones que existen, pues, ¿no? Los voy a ejecutar y ya están creadas. Entonces, ahora que yo reviso mi tabla, ¿no? TV médico, me aparece todo ahí, ¿no? Y como no tengo ningún, porque mi primary key también los creé no clusterizadas, porque así me lo especificaban aquí, todo está colocado tal cual. Pues no, mira que yo he colocado el primary key 01, 04, luego 03, 02, 05, 06, todo desordenado. Y tal cual es como me está botando la tabla. Porque como me está pidiendo todos los datos y yo no, al no tener un índice clusterizado, tendría que basarse en los no clusterizados, pero en los no clusterizados ninguno tiene todos los campos cubiertos, pues, ¿no? Yo estoy usando el asterisco, entonces necesito el que tenga todos los campos. Ninguno lo tiene, entonces se basa en la información de toda la tabla. ¿Cómo veo eso? Mira, aquí arribita dice incluir plan de ejecución actual. Lo voy a activar y ahora mira, voy a ejecutarlo de nuevo. Ahí está. Y acá al costado me aparece plan de ejecución. Si yo miro el plan de ejecución, me dice acá lo primero que hace. Antes del select lo que hace es un recorrido de toda la tabla. O sea, va a recorrer todos los datos de la tabla para después de eso lograr hacer el select, ¿no? Entonces ahí, bueno, como son pocos datos, no se va a apreciar la velocidad, pues, ¿no? Si fueran un montón de datos, ahí sí se podría demorar en botar todo el resultado. Pero bueno, acá ya puedes ver, pues, ¿no? ¿Qué es lo que está utilizando? O sea, ahorita, de nuestros índices que tenemos creados no clusterizados, no está utilizando ni uno. ¿Por qué? Porque esta búsqueda no aplica para ellos. Pero veamos en una que sí aplique. Mira, veamos qué tenemos. El que hemos creado, bueno, del médico es del apellido del médico. Ya, mira, hagamos una búsqueda entonces. Select apellido del médico. O sea, bueno, from servicio punto médico. Busquemos solamente el campo apellido del médico. Nada más, mira, incluso no voy a colocar ningún where ni nada porque no es necesario. Ejecuto esto y nota que mira los apellidos. Al comienzo era Ricaldi, luego Ramos, luego Medina. Acá está comenzando con Medina, Ramos, Ricaldi, al último está. Mira, está ordenado alfabéticamente. Se ordenó alfabéticamente. ¿Por qué? Si acá estaba, y cuando yo hice mi búsqueda general, mira, aquí está todo desordenado. Y no es que se haya ordenado por el ID, porque tampoco está ordenado por el ID. Mira, todo está desordenado. En todos los campos está desordenado. ¿Por qué cuando yo hago esta búsqueda específica me ordena el apellido? Porque si me voy al plan de ejecución, mira lo que me está diciendo. Está haciendo un escaneo, pero ahora del index no clusterizado que se llama index AP médico, el índice que he creado. Entonces ahora está utilizando esto y a partir de este índice está haciendo la búsqueda de la información. Entonces prácticamente la búsqueda se haría en teoría más rápida. Solo que obviamente no se aprecia porque todo está, al ser pocos datos, la búsqueda se hace en menos de un segundo, pues, ¿no? Pero ya sabes, ya entiendes cómo está funcionando al menos. Y mira que, y además que no te está devolviendo exactamente lo mismo, te está devolviendo ordenado ahora, gracias al index.
Entonces, ojo con ese detalle. Ahora mira, también veamos los detalles para que está, que tiene la especialidad incluida. Ahí está la venta, ahí está, mira, que entonces yo puedo colocar también el campo especialidad, ¿no? Si yo pongo el campo especialidad, me está botando el mismo orden, mira, de los apellidos, pero adicionalmente me está poniendo la especialidad correspondiente de esta fila, pues, ¿no? Para cada uno, ¿no? Y esto sí no está ordenado. Como te decía, cuando está y solamente incluido, ya no te lo ordena, solo se basa en sus datos. Bueno, acá cómo puedes saber que no está ordenado. Habría que repetir algún apellido, pues, ¿no? Vamos a ingresar un apellido. Igualito que sea, este sea Darío, Ricaldi. Obviamente tampoco se puede repetir, así que vamos a poner un 8. Pediatría, pediatría empieza con P, por lo tanto, cardiología debería ir primero, pues, ¿no? Vamos a poner cardiología, otro código, o sea, con 4. Solo voy a ejecutar este pedazo nada más. Es lo único que necesito agregar solo ese dato. Listo, ya se agregó. Mira, que ahora ejecuto esto. Mira, ejecuto todo. Y nota que el 08 Darío Ricaldi, cardiología, se agregó a lo último en la fila. Está ordenado tal cual porque no está clusterizado. Si yo utilizo estos campos en específicos, me ordena el apellido, los dos Ricaldis están ahí seguidos, pero ¿quién entra primero? Ricaldi de pediatría y luego el de cardiología. Si estuviera ordenando la especialidad, también, el de cardiología debería ir primero, pues no, porque empieza con C. Luego iría a pediatría, pero no lo ha hecho así. Lo ha puesto tal cual el orden de inserción de datos. Y ya, pues ahí está la diferencia del includes. Que si yo hubiera hecho el índice compuesto, ¿no? Acá hubiera puesto especialidad médico, ¿no? Ya sin esto, ahí sí me lo hubiera ordenado, ¿no? Entonces por ahí puede haber la diferencia, pues no son como que prioridades, ¿no? Si por ahí solo te interesa esto y esto ya no tanto, ordenarlo esto tanto, entonces ya no es necesario, solamente le pones include y eso hace que tu índice, ¿no? Como archivo pese menos también, pues, ¿no? Por ahí son como que rangos de ciertas de categorías, así, ¿no? Porque, ojo, también quiero explicarte que también tiene sus pros y sus contras los índices, ¿no? O sea, hay que saber utilizarlo. Si tú creas demasiados índices, vas a sobrecargar tu base de datos con tantos archivos acumulados, guardados, que es donde están los índices, pues creados, ¿no? Como te digo, los índices es como que jalan todos estos datos, pues, ¿no? Y los reservan en otro lado aparte de la tabla. Por eso te consume datos y eso quiere decir se va a hacer más pesada tu base de datos. Entonces, como ya pues, no te conviene tener tantos índices para ayudarte a la búsqueda, si luego te va a pesar tanto y también te va a generar un problema. Por eso hay que saber qué índices son los óptimos, ya eso en el transcurso de que tú vas utilizando tus tablas, te vas a dar cuenta y vas a tener sus índices correspondientes, pues, ¿no? Ya está, y ahí se entendió más o menos. Otro ejemplo más, ya como queda, es apellido y especialidad. Ojo que si yo agrego otro campo más, ahí sí ya me va a fregar todo. Pues mira, ejecuto y ya ahora está ordenado normalmente. Ricaldi, Ramos, y otro Ricaldi al último. Y todo esto, ¿por qué? ¿Por qué no? Si estoy incluyendo apellido y especialidad, porque le puse otro campo que el índice no tiene detectado, pues, ¿no? Entonces ya no puedo basarme en eso. Puedo basarme en eso para estos dos. Pero luego, ¿qué hago con estos otros datos? ¿De dónde los consigo? Vamos a ver el plan de ejecución del recorrido de la tabla. Entonces, en lugar de buscar en el índice y luego volver a la tabla a buscar los datos, mejor de frente busco en toda la tabla, ¿no? Cosa que no hubiera sido así si hubiera tenido un índice con el nombre del médico o lo hubiera incluido tal vez en este índice el nombre del médico. Entonces los índices dependen mucho lo, de lo que uno busca, ¿no? Entonces si tú más o menos ya sabes qué es lo que vas a buscar frecuentemente en las tablas, en base a eso tú creas los índices, pues. Yo creo que con esto ya se ha entendido mucho mejor cómo se trabajan los índices. Y como les recuerdo es algo básico, porque más adelante seguro lo trabajaremos mucho más a fondo ya eh, teniendo más experiencia de otras cosas más, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí tú puedes ir haciendo tus pruebas. Yo lo voy a dejar
así como estaba. Voy a poner luego así como tengas pruebas. Tú quieres hacer otro CL para probar y ver el plan de ejecución. Estás libre de hacerlo, crear otros índices más. Yo voy a guardar este archivo. Voy a agarrar, copiar esto y ponerlo acá. Y dejarlo como estaba antes, ¿no? Era 8 me parece. Era pediatría. Pediatría. Era Diego. Y era uno. Ya. Así lo voy a guardar y así te lo voy a dejar en la descripción. Tú ya puedes ir jugando y viendo unas que otras modificaciones para que investigues más sobre lo que son los índices. Por ahí, mira, te lo voy diciendo, ¿no? Para que pruebes. Los primary key de aquí no los hagas no clusterizados, déjalos así borrados esto para que sean clusterizados y veas que ahí vas a tener ahora los índices clusterizados y por lo tanto esta búsqueda de aquí va a variar, ya se va a ordenar. Y por ahí si utilizas otro índice, cambia y así, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, todo te lo dejo para ti, ¿no? El video me quedó súper largo esta vez, pero ya, pues tú vas a poder revisar lo que creas mejor conveniente. Muchas gracias, gentita. Nos vemos hasta el siguiente video para el experimentar 4. Chao.